Bueno, pues gloria a Dios, vamos a empezar con esta serie que se llama La sabiduría de Dios contra la mente humana. La sabiduría de Dios contra la mente humana es una serie que vamos a estar dando, que no pudimos grabar y subir este domingo, pero bueno, ya estamos aquí grabando esta primer prédica y va a ser de muchísima bendición, así que quiero que usted me acompañe al libro de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 es parte de, empieza la palabra para entender, para conocer, para recibir, para oír de estas palabras del Espíritu Santo a través de Salomón. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay otra parte en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí está hablando de la mente humana. Entonces, siempre hay una lucha, gracias a Dios por los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo y gracias a Dios por también quizá la mente que Dios nos dio. Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante que a través de la sabiduría de Dios que viene por el Espíritu Santo vamos a entender y conocer el corazón de Dios. Uno de estos temas es hablar de la vida de los reyes de Israel, desde que empieza con el rey Saúl, hasta que el reino es dividido, se divide en Judá y en Israel, y pues su decadencia que tuvo en todos los años que reinaron los reyes. Así que vamos a tocar un tema muy importante, un tema que quizá ahorita vamos a dejar a un lado al rey Saúl. Vamos a tocar al hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y quiero que usted note algo muy importante. La Biblia registra que David tenía el corazón conforme a Dios, porque en el corazón es donde reposa la sabiduría de Dios y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para reinar, no solamente como rey en esa época, sino hoy en día para ser un buen sacerdote, para ser un buen esposo, para aún ser un buen pastor, un buen instrumento de Dios, tiene que reposar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y qué mejor que viene a conocerlo a través de su palabra, por medio de todas las experiencias que tuvo este grande hombre de Dios que fue David. Y quiero que usted vea conmigo que David fue un hombre que empezó bien, empezó trabajando, buscando de Dios, tuvo muchas pruebas, porque todo hombre que de alguna manera aún quiere buscar y alcanzar la sabiduría, aún es probado. Y David era un hombre que era probado no solamente cuando aún el rey Saúl quería matarlo. Fue un hombre probado con su carácter, fue un hombre probado en tomar decisiones, pero todo lo que hizo David durante esos principios fue tomar siempre el principio de Dios, buscar de Dios. Y quiero que usted note conmigo que cuando leemos la palabra de Dios, la primera situación cuando David deja de buscar a Dios es porque él se había cansado de las victorias. Muchas veces nos cansamos de ir a la iglesia, nos cansamos de leer la palabra de Dios, nos cansamos de buscar a Dios, pero déjeme decirle que esa es la mentira más grande que el enemigo quiere hacer en el corazón de los hombres. Porque estamos hechos para depender no solamente de Dios, sino para caminar en santidad como la palabra de Dios nos dice. Así que yo quiero que usted me siga, me acompañe durante estos 45 minutos para ver la importancia de buscar la sabiduría de Dios y dejar a un lado la sabiduría del hombre. ¿Qué beneficios tiene buscar a Dios y también cuáles son las consecuencias de creernos sabios en nuestra propia opinión, de pedir consejos a un tercero o a un cuarto que no busca a Dios? Y en este caso David, dice la palabra de Dios que él iba bien, tenía victorias después que había tenido una situación de tribulaciones y de pruebas. Dice la palabra de Dios que David iba muy bien hasta el día que la palabra de Dios dice que pecó. Desafortunadamente cayó en adulterio con Betsabé. Usted quizá ya sabe la historia. Si no, solamente le voy a dejar las citas ahí en segunda de Samuel 11, nos narra la historia que David un día dejó de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba de ociosos. Y quiero que usted estaba de ocioso, no tenía nada que hacer, que tome algo muy en cuenta. Cuando uno deja de buscar a Dios en la oración, en leer la palabra de Dios y en congregarse, el enemigo siempre va a estar atacando con la ociosidad. Y esto es lo que pasó con David. Dice la palabra que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David tenía que salir, tenía que ir por una victoria más. Y ese día David decidió quedarse.
Qué tremendo es cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, aunque sea por un día. En un día pueden pasar muchísimas cosas. En un día la mente humana puede acelerar el tomar decisiones en las emociones. Y sabemos que la fe no es por emociones, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe no solamente a estudiar la vida de David, sino la vida de unos hijos que tuvo posteriormente y ver el desenlace tan difícil y quizá tan fuerte que vivió este rey llamado David. Así que él dejó de ir a la guerra, estaba de ocioso, estaba caminando y desafortunadamente dice la palabra de Dios que él empezó a ver una mujer llamada Betsabé y empezó a concebir, ¿no?, el pecado en su mente, la tomó, tuvo relaciones con ella, quedó embarazada, mandó a matar a su esposo. La palabra dice que es confrontado con un profeta llamado Natán. Esa mujer Betsabé que había quedado embarazada y aún ese hijo murió. Pero después David se arrepintió. Y quiero que usted entienda que aun cuando nos arrepentimos de haber dejado a Dios a un lado, la palabra dice que Dios tiene muchísima misericordia para sus hijos. Y aquí me llama mucho la atención que David empezó a buscar a Dios, tomó aún esta mujer que en su momento había sido en pecado, concibió y dio a un hijo llamado Salomón, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero hoy hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos de David. La Biblia registra que tuvo alrededor de 21 hijos, pero vamos a hablar de no solamente el problema que tuvo David. Él había pecado, pero usted quiere que entienda que aún como David era rey, también tenía una familia. Y esta familia que tenía David no solamente eran sus esposas, sino también eran sus hijos. Y uno de sus hijos del rey David era Amnón. Y vamos a empezar a ver los defectos que no solamente son consecuencia de que un padre no ha sido sabio en educar a sus hijos, de un esposo que no ha sido sabio en tener una buena comunión con su esposa, de un hombre que dejó de buscar a Dios y que por esa consecuencia empezó a haber un desenlace en la vida de sus hijos. Amnón podemos ver los puntos malos de este Amnón, que fue un hijo de los que tuvo David. Literalmente él era un violador, ¿sí? Era un hombre influenciable. Y muchas veces cuando nosotros no le ponemos a nuestros hijos la atención necesaria y aún les enseñamos a nuestros hijos a buscar de Dios, los hijos se vuelven influenciables. ¿A qué voy con esto? Que si la sabiduría de Dios no reposa en la vida del hombre, en la vida de la mujer, tarde que temprano va a reposar la mente humana, la sabiduría humana, y el hombre que no tiene la sabiduría de Dios es influenciado ¿a qué? A recibir todas las cosas que vienen del mundo, que van a confundir, que van a desviar del plan y el propósito de Dios. Ahora, Amnón era un violador, era un joven influenciable, era un hombre perverso, era un hombre egoísta, juicioso. Y sobre todo quiero que usted tome algo muy importante. Cuando uno no tiene la sabiduría de Dios, por lo general siempre empieza a juzgar, a señalar. Aquellos que tienen la llenura del Espíritu Santo ven y caminan y piensan con la mente de Cristo y siempre tienen un corazón de misericordia. Quiero que usted vea aquí que Amnón tuvo un deseo pero fue un deseo carnal de tener relaciones sexuales con su media hermana. Fue un hombre que literalmente violó a su hermana y que desafortunadamente pues fue egoísta y perverso, porque dice la palabra que cuando este varón viola a su hermana, la aborrece después de que la violó. O sea, ese amor que tanto tenía por ella terminó en rechazo. Y la Biblia registra que esta jovencita, que era su media hermana, se llamaba Tamar, víctima de los deseos y escrúpulos de su hermano Amnón. Pero dentro de estos dos medios hermanos, llamado Amnón y llamado Tamar, hay un tercer hermano llamado Absalón.
Este joven Absalón se entera que su hermana había sido violada por su medio hermano Amnón, entonces se venga haciendo una fiesta. En esa fiesta invita a su hermano Amnón, lo mata, y no solamente lo mata, sino uno de sus errores de no buscar la sabiduría de Dios es que se creyó sabio en su propia opinión, se convirtió en un asesino, un usurpador, y aún de alguna manera tuvo una mente parricida, o sea, que tuvo la intención aún de matar a su padre. ¿Quién era su padre? El rey David. Y aparte que no solamente tuvo esos errores por no buscar a Dios, sino que también cayó en incesto. ¿Y qué es incesto? Que dice la palabra de Dios que terminó teniendo relaciones sexuales con las esposas de su padre. Sí está conmigo. Yo quiero que usted note, muy importante, cuando uno como padre deja de buscar de Dios, cuando uno como padre deja de ejercer esa autoridad en nuestros hijos, puede llegar a ocurrir algo que no solamente te vas a lamentar en tu generación que tienes, sino aún en tus generaciones que vienen delante de tus hijos. Entonces yo quiero que usted tenga mucho cuidado cómo realmente está educando a sus hijos, con la mente humana o con la sabiduría de Dios. ¿Cómo está amando a sus hijos? ¿Con la mente humana o con la sabiduría de Dios? No, porque muchas veces nos volvemos necios, nos volvemos agnósticos de las cosas espirituales. Y la palabra de Dios dice que David no tuvo una intención o un interés, un desenlace muy triste, ver que cuando David pierde no solamente a un hijo, automáticamente David no vuelve a ser el mismo. La Biblia nos habla que todo esto acontece en el libro de Segunda de Samuel, y ahí conmigo, si usted me acompaña al libro de Segunda de Samuel, dice la palabra desde ahí en el 13:20, cuando Absalón asesina a su hermano. Después Absalón, que es el asesino, huye, y después David lo manda a traer. ¿Lo manda a traer para qué? Pues simplemente para volverlo a mandar a su cuarto durante 2 años. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel 14:24, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Durante 2 años, imagínense, David rechazó y no buscó la restauración en su hijo a través de Dios. Muchas veces como padres creemos que estamos bien en traer la economía a la casa, en ver que nuestros hijos tengan pagadas las colegiaturas, que no les falte nada físicamente, pero muchas veces descuidamos el corazón de nuestros hijos. Y esto es lo que David había causado en Absalón. Lo había traído, ya estaba con él, pero después nunca se interesó David por ver cuál era la situación y la condición en la que se encontraba su hijo Absalón. Es muy triste ver hoy en día que cómo los padres y los hijos se alejan porque no han buscado a Dios. Y más adelante la Biblia nos registra todo este acontecimiento que pasa, que la palabra de Dios se refleja cómo a un Absalón se levanta. Dice la palabra en 2 de Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía el rey a juicio a Absalón y le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Ahí estamos viendo que estaba tratando de hacer una revuelta contra su padre. Yo quiero que usted note que más adelante Absalón pierde la vida. Desafortunadamente, no solamente era un joven que era, dice la palabra, que era hermoso, que era bello. Absalón, sus características es
dice la palabra que tenía un cabello largo y que aún ese día que él estaba huyendo, porque no solamente Absalón estaba persiguiendo a su padre para matarlo, sino que aún en toda esa revuelta, dice la palabra que él estaba huyendo y ese cabello se le enreda en una rama y él queda colgado. Y ahí es donde llega uno de los soldados de David y lo asesina. Aquí ya vemos un desenlace por no buscar a Dios, porque el hombre se cree sabio en su propia opinión, por no temer a Dios. Número uno, que David había visto cómo uno de sus hijos mataba. Tenía un hijo muerto llamado Amnón. Acuérdense que Amnón era el violador. Había muerto porque Absalón lo mató. Tamar, una hija violada. Y por tercera vez, un muerto. Absalón era muerto. Porque acuérdense que había muerto un primer hijo que había tenido con Betsabé. Imagínense qué tristeza, ¿no? 3 hijos muertos por no buscar a Dios y una jovencita que había sido violada. Y notemos ahí que para uno como padre, afanarse tanto, trabajar tanto, para que el enemigo venga y te quite por no buscar a Dios. El Espíritu Santo, no solamente la Biblia nos dice que es el consolador, es el maestro, es el que nos enseña. Pero también nosotros tenemos que tener esa intención. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estar conscientes que necesitamos de Dios de día, de mañana, de noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Yo quiero que usted note que por un error, una intención de creer, de pensar en lo que yo siento, en lo que yo he aprendido de todo el conocimiento humano que tuvo David, el no haber obedecido y el estar de ocioso causó que él cayera en pecado. Y de ahí hay todo un desenlace. El no buscar la restauración de sus hijos terminó en no solamente la muerte de ellos, sino más adelante vamos a ver, la palabra de Dios nos habla de otro hijo que él tenía, que se llamaba Adonías, 4º hijo después de Absalón. Y hasta ahí muchas veces decimos, yo entiendo, pero el hombre que realmente no ha conocido a Dios, el hombre que no ha permitido que Jesús more en su corazón, es porque no ha permitido que la sabiduría repose en ella. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiero que usted entienda que lo que más le importa a Dios es que en su corazón Él habite, Él lo dirija, Él le enseñe, Él lo consuele, Él le anime. Esa es la sabiduría de Dios. Temor a Dios de que siempre caminemos en sus estatutos y en sus promesas. Pero cuando el hombre deja de buscar a Dios, empieza a ver todo lo que dice la filosofía humana, todo lo que dicen los libros de la psicología, todo lo que me puede dar un consejo mi compadre, mi comadre, o el abogado, o el doctor. Y ahí viene una consecuencia. Ahí es donde muchas veces vemos cómo todos esos consejos no nos llevan a nada. Fíjese, después de toda esta situación, de la muerte de Amnón, de Absalón, de Tamar, que había sido su hija violada, Adonías era el 4º hijo. Quiero que usted entienda que uno de estos errores de este hijo es que usurpó la función de su padre, autonombrándose rey y aprovechándose de la enfermedad de su padre. David, la Biblia registra que era ya un hombre viejo y era un hombre de edad avanzada. Y que él, no solamente David, ya estaba a punto de morir, sino aún dice la palabra de Dios que era el tiempo donde pues ya David tenía que partir. Y me llama la atención, quiero que usted me acompañe rápido ahí al libro de Segunda de Crónicas. Primera de Reyes 1:1. Váyase conmigo rapidísimo allá, Primera de Reyes 1:1. Dice la palabra: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos:
Busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y pueda entrar en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Aquí David ya era un hombre viejo y se acostumbraba en esa época que aún le mandaban no solamente una jovencita virgen, sino que una jovencita que lo pudiera abrigar y que aún quizá en la intimidad pudiera hacerlo sentir con cierto calor humano. Pero David había entendido que el haber tomado una decisión en su propia opinión le había hecho no solamente pecar, sino una consecuencia de todo lo que habíamos comentado de sus hijos. Y dice la palabra que no la tomó, simplemente la respetó, ¿no? Y quiero que usted entienda que muchas veces el hombre entiende hasta que ya ve las consecuencias, entiende hasta que ya termina en el reclusorio, entiende hasta que ya lo perdió todo. Y muchas veces déjeme decirle que ni aún así hay una conciencia en el corazón del hombre hasta que no reposa la sabiduría de Dios en el corazón de los que le buscan. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes que después viene este jovencito llamado Adonías, ¿sí? Y no solamente se autonombra rey aprovechándose de la enfermedad, que ya era viejo su padre, sino que era un hombre ambicioso, ¿sí? Era mimado en su juventud. Nunca lo reprendió David, que le haya dicho a David, ¿por qué haces así? Y yo quiero que usted vea que no es algo que yo estoy inventando. Aún la misma palabra de Dios dice en Primera de Reyes, ahí 1.6. Mira lo que dice ahí desde el 1.5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballos, se me figura Absalón, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros como padres, aún dice la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra de Dios que hay que corregir a nuestros hijos. Dice, corrija a tu hijo entre tanto que hay esperanzas, dice Proverbio, ¿sí? Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, entonces ahí hay un problema, porque entonces no estamos también siguiendo la palabra de Dios. Y aquí David nunca en esa parte reprendió, ¿no? Que le haya dicho por qué es así. La Biblia lo dice, ¿no? Nunca lo reprendió. Quiso poseer no solamente el reino, sino más adelante la palabra de Dios nos muestra que David se entera, unge al rey Salomón, que todo el mundo conocemos al rey Salomón, que fue instrumento para escribir proverbios, para escribir cantares, para escribir Eclesiastés. Me llama mucho la atención que Adonías se acerca con una intención aún de tomar, de poseer a Abisac. O sea, Abisac era la jovencita que le habían dado a David para que se calentara. Y aunque usted no lo quiera creer, Abisac era mujer de David. Se puede decir que era como la esposa de David, otra esposa que tenía de David. ¿Y para qué estaba tomando a Adonías? O más bien quería tomar a esta mujer para así conferir cierto derecho a la sucesión del trono real. ¿Sí está conmigo? Cuando aún el hombre se cree sabio en su propia opinión y por más que busque, por más que se afane, por más que estudie, por más que trate de tener todos los libros en su mente, cuando la voluntad de Dios es no va a pasar. Pero usted puede ser una persona que quizá no tenga el nivel de educación, no tenga la secundaria, la preparatoria, pero usted tiene el temor de Dios y aún ahí va a estar la bendición de Dios. No solamente económica, sino aún para tomar decisiones, para ser un buen esposo. Sí está conmigo. O sea, gracias a Dios que usted tenga una educación, que usted tenga un título, pero eso no lo hace ser sabio. La sabiduría reposa cuando uno sabe y se encuentra en la necesidad que sin Dios, dice la palabra de Dios,
separados de Dios, nada podemos hacer. Ahí es donde Dios puede ver a sus hijos con esa necesidad de buscarle. Y Adonías no solamente quería tomar esta mujer para conferir ese derecho al trono, sino que la Biblia registra que Salomón ya había sido puesto como rey. Y Salomón, la Biblia nos registra que sí fue un jovencito que fue instruido en cuestión de la honra. Parte de la sabiduría para todos los jóvenes dice: honra a tu padre y a tu madre, y aun cuando honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y la sabiduría imparte en los jóvenes desde el momento que nosotros empezamos a respetar, a honrar, a hablarle a nuestros padres con ese amor que Dios puso en nuestros corazones. Quiero que usted se vaya rapidísimo conmigo ahí a Primera de Reyes. Primera de Reyes 1. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, 20. Vamos a leerle un versículo anterior, desde el 19. Vino Betsabé, acuérdense que era la mamá de Salomón, al rey Salomón para hablarle por Adonías, o sea, su medio hermano. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Mire la reverencia, el respeto. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición, hijo mío, pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Quiero que usted vea que a un Salomón, este jovencito, no solamente le estaba hablando con amor, le estaba hablando con honra. Y eso muchas veces aún como hijos le agrada a Dios. Porque Él ha puesto las autoridades. ¿Cómo le hablan sus hijos? O usted, hijo, ¿cómo le hablan sus padres? O usted, varón que me está escuchando, ¿cómo honra a las autoridades? Llámese desde su jefe, desde no solamente su jefe, nuestros gobernadores. Porque Dios no nos puso para juzgar, Dios nos puso para honrar, para bendecir, para que en nuestra boca salgan bendiciones, palabras de sabiduría. Y yo quiero que usted note conmigo que Salomón era aún también un jovencito, que en ese momento todavía no había reposado la sabiduría de Dios porque todavía no se la había pedido. Y quiero que usted note conmigo que cuando aún como jóvenes no buscan a Dios, llega a haber ciertos impulsos. Porque Salomón vio que su medio hermano, ¿sí? Adonías, tenía la intención de quitarlo del trono. Y Salomón era un joven entre los 17 y 19 años. Y Salomón tomó una actitud quizá un poco drástica, donde la Biblia nos registra que Salomón manda a matar a su hermano Adonías. Quizá fue una actitud arrebatada, una actitud quizá que él no pensó, pero la Biblia registra en Primera de Reyes, ahí mismo 2, 23, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como había dicho que Adonías moriría hoy. Entonces el rey Salomón envió por manos de Benián, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Todo joven que no busca a Dios desde esos 15, 16, 18 años, es todo joven que va a tomar decisiones en las emociones, en la corriente de este mundo. Y todo joven que tome decisiones que no vengan de parte de Dios, tarde que temprano se va a tropezar, tarde que temprano se va a lamentar. Porque en la palabra de Dios viene toda la riqueza para no solamente nosotros como hijos, sino para aún ser instrumentos de bendición para todos los que nos rodean. Quiero que usted note conmigo
Salomón, que no solamente tuvo la virtud de la sabiduría de Dios, ¿sí?, sino que aún dice la palabra de Dios, y quiero que usted esté conmigo ahí, en Primera de Reyes 3:7. En ese momento, él sabía la necesidad. ¿Cómo yo sé que necesito de Dios? Porque no solamente dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer, sino que yo como hijo, como padre, nada puedo hacer si no es a través de la guianza de su Espíritu Santo. Salomón estaba reconociendo que no podía hacer nada si no es a través de esa sabiduría. Y mire lo que dice Primera de Reyes 3:7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. 17, 19 años tenía este jovencito Salomón, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, número uno, para que la sabiduría repose en el corazón de los hijos de Dios, es reconocer que no podemos hacer nada. No sé cómo entrar ni sé cómo salir. Era lo que estaba diciendo Salomón a Dios. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, mire cómo le estaba diciendo Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Dónde Salomón le estaba pidiendo la sabiduría a Dios? No se la estaba pidiendo en la mente, se la estaba pidiendo en el corazón. Da pues a tu hijo un corazón entendido. ¿Por qué? Porque nuevamente la sabiduría de Dios no reposa en la mente humana. La sabiduría de Dios reposa en el corazón. Y ahí es donde Salomón estaba pidiendo esa bendición. Y dice la palabra ahí, no solamente dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, sino para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos intuir las cosas? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo anda en malos caminos? No necesito golpearlo, no necesito ponerle un guardaespaldas. Necesitamos la sabiduría de Dios para discernir, para ver en qué área como esposo estoy descuidando el corazón de mi esposa, en qué área estoy descuidando el corazón de mis hijos, en qué área estoy fallando, en qué área no estoy rindiendo bien. Pero ahí en la sabiduría de Dios está también la intuición, el discernimiento. Y dice la palabra ahí en el 3:10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado, mira otra vez, fíjese de dónde Dios le estaba dando la sabiduría, corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se ha levantado otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Buscad primeramente la sabiduría. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando usted va a la iglesia a buscar que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios me restaure, que Dios me dé el trabajo, que Dios me bendiga económicamente, usted va con un enfoque mal, va con la mentalidad humana, no va con un corazón dispuesto. Y desafortunadamente hoy en día hay muchos ministros, muchos pastores que invitan a la gente porque les hacen creer que a través de buscar a Dios todos los problemas se van a quitar, y eso es un error. Los problemas nos fortalecen, dice la palabra, nos establecen, nos afirman. Los problemas son parte para ejercitar nuestra fe, para ver ese Dios sobrenatural en nuestras vidas. Pero si está conmigo que cuando nosotros vamos a la iglesia a buscar la sabiduría de Dios primeramente, entonces las cosas vienen por añadidura. Entonces yo puedo entender a mis hijos, entonces yo puedo entender cuál es el propósito por el cual Dios me puso en este lugar.
Y yo quiero que usted note conmigo que desde ahí Salomón empieza adelante a hacer juicios sabios, decisiones sabias. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo su confianza en Dios. Él no se dejaba intimidar por la corta edad que tenía o quizá porque no tenía la experiencia. Él estaba poniendo todo en las manos de Dios porque él estaba dando un corazón entendido, un corazón sabio. Salomón no tuvo que buscar libros de aritmética, de filosofía, de metafísica, de religiones por todo el mundo, que hoy en día se levantan tantas religiones. Salomón estaba buscando la sabiduría de Dios que reposara en su corazón. Y desde ahí Salomón empieza a tomar no solamente decisiones firmes, sino su reino se empieza a levantar, se empieza a extender, se empieza a levantar la construcción del templo de Dios. Pero hubo un problema. Ese punto, ese tiempo donde dijimos no quiero ir a la iglesia, ese punto donde dijimos hoy no, hoy me siento cansado, hoy no quiero alabar, hoy no quiero adorar, hoy no quiero escuchar a Dios. En ese momento es donde usted está dejando a un lado la sabiduría de Dios. Y Salomón, de tener esa virtud de ser un hombre sabio, dejó la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre, a través de la egolatría a sí mismo. Y quiero que vaya conmigo ahí en Primera de Reyes 11. Egolatría, no solamente el ego es el yo, egolatría es levantarme yo, ya no reconocer que Dios es el que me ha usado, que me ha bendecido, sino reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que hago es porque yo soy inteligente, porque yo estudié mucho, porque yo soy muy sabio, porque yo soy el mejor esposo, porque yo soy el mejor padre. Y ahí es el momento cuando usted está dejando la sabiduría de Dios a un lado. ¿Sí está conmigo, iglesia? Ahí es el momento cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos guíe. Y eso es lo que empezó a desviar el corazón, la sabiduría de Dios en Salomón, a través de la egolatría. En Primera de Reyes, dice la palabra 11:1, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. O sea, mujeres que no buscaban de Dios. Es más, que ni conocían a Dios. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Y miren lo que dice en el 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, desviaron la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón decidió buscar más al hombre, a las mujeres, que al Dios mismo. Desviaron su corazón. 1000 mujeres tuvo este hombre. ¿Dónde empiezan la mentalidad de fornicación? ¿Dónde empieza la mentalidad de adulterio? ¿Dónde empieza la mentalidad de ver pornografía? ¿Dónde empieza la mentalidad de adicciones? ¿Dónde empieza la mentalidad de tabaquismo? ¿Dónde empieza la mentalidad de divorciarme? Cuando todo eso desvía el corazón de buscar a Dios. Y eso puede pasar en un momento. Y eso es lo que estaba pasando con Salomón. Él permitió, así como Dios es un caballero, y si usted le permite a Dios que Él repose en su corazón, y si usted le permite a Dios que le dé sabiduría, Él va a hacerlo. Pero aquí Salomón permitió que desviaran y inclinara su corazón por 1000 mujeres. 1000 mujeres a cambio de la sabiduría de Dios. Y después de esto, cuando usted deja de alcanzar la sabiduría de Dios y empieza a ver la mentalidad del hombre, la sabiduría del hombre, ¿sí?, termina cayendo en idolatría. Mire lo que dice Primera de Reyes 11:4.
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, dioses de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y dice la palabra: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. No solamente edificó, sino a todas las mujeres que eran idólatras, aquellas que creían en la muerte, aquellas que creían en todas las figuras de yeso, les empezó a levantar altares. ¿Cuántas veces aún hombres de Dios, pastores, dejan de buscar a Dios y empiezan a meterse? Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No es malo que usted tome un curso de teología, tome un instituto bíblico. Pero si usted no reconoce que la enseñanza viene del Espíritu Santo, lo único que usted va a tener es pura sabiduría humana. Si usted que alaba y adora a Dios no reconoce que aún ese don se lo dio Dios, entonces lo único que está haciendo es címbalo que resuena. O sea, no estamos peleados, hermanos. Yo quiero que usted entienda conmigo que no estamos peleados con que usted enseñe, con que usted aprenda, con que usted reciba. Pero siempre reconocer que el CPU, la base principal, el principio, es la sabiduría de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y este hombre, Salomón, el hombre más sabio, había terminado en idolatría, había desviado su corazón, había quitado la sabiduría de Dios por la mentalidad humana. Si está conmigo, iglesia, en esta noche, le damos gracias a Dios porque nuestro Maestro que nos está enseñando en esta hora es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos, pero el instrumento no puede hacer nada si no es a través de la mano del Maestro, que es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos celestiales. Mire, quiero que usted vea también que aún cuando ya no estaba la sabiduría de Dios en el corazón de Salomón, la vanidad lo apoderó. Casándose con muchas princesas paganas, pero quiero que usted vea que también él lo hacía justificadamente. ¿Cuántas veces nos justificamos? Es que caí en adulterio porque mi esposa no me amó, pero usted no tuvo la sabiduría de Dios para hablar con su esposa antes de. Es que caí en drogas porque los hermanos no me dieron una palabra de aliento, pero ¿cuántas veces usted fue y derramó su corazón delante de Dios? ¿Cuántas veces, hermano? Y aquí dice la palabra de Dios que quizá Salomón se estaba justificando casándose con muchas princesas paganas. Él quizá pensaba que iba a cementar alianzas políticas y mercantiles. Pero lo único que estaba haciendo Salomón era enfriar el corazón y la sabiduría de Dios que estaba reposando en su vida. Porque dice la palabra que aún él se hizo de escudos de oro. Si está conmigo, la idolatría, el tratar de verme bien yo, que la iglesia física, escúcheme bien, la iglesia somos usted y yo, pero quizá el templo, la estructura, muchas veces hay pastores que se meten más por ver una estructura bonita, por ver que esté el púlpito bonito, por buscar un terreno, y gloria a Dios. Yo sé que todo eso son añadiduras que Dios va a dar. Pero lo primero que a Dios le importa es que nosotros, como templos vivientes de su Espíritu Santo, vivamos en armonía, en santidad. Dice la palabra de Dios que Salomón se levantó en cuestión de hacer escudos de oro, ¿sí? Yo hacía una cuenta y tenía ingresos de más, imagínense nada más, de más de 150 millones de dólares anuales. Ahí en Primera de Reyes 10:14 dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era de 676 talentos de oro, sin los mercaderes. O sea, él recibía un ingreso de 150 millones de dólares anuales, ¿sí?
Escudos se estaba haciendo de oro solamente para levantarse él en la sabiduría humana, en la mente humana. ¿Sí? No se conformó con un trono como el de su padre humilde, sino dice la palabra que se hizo un trono de marfil, cubierto de oro puro. Dice la palabra que colocado con 2 leones de oro, así como vasos y vajillas. Eso viene en Primera de Reyes 14:23. ¿Qué pasó en el corazón de Salomón? Ya no estaba la sabiduría de Dios, ya se creía sabio en su propia opinión y lo único que había en su corazón era presunción y arrogancia. Qué tristeza ver hoy en día que quizá hombres de Dios, pastores de Dios que empiezan con un corazón humilde, hoy en día su corazón se ha desviado. Hoy en día tengan que contratar guardaespaldas para ir a dar una conferencia. Que tengan que pedir cierto marca de agua para poder predicar, cierto tipo de micrófonos. Pero nadie tiene la culpa, hermanos, y nosotros que no hemos buscado a Dios con un corazón humilde. Porque Jesús siempre predicaba con esa sencillez, con esa humildad. Y aquí Salomón ya no tenía la sabiduría de Dios, ya había presunción y arrogancia. Y termina Salomón fracasando. El mismo Salomón había reconocido que había dejado la sabiduría de Dios, porque él mismo había escrito en Proverbios 1:7, es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él mismo había escrito, no seas sabio en su propia opinión. Salomón reconocía que había sido sabio en su propia opinión. Él estaba diciendo, teman a Jehová y apártense de mal. Porque todo lo que hagamos fuera de la sabiduría de Dios está mal. No tiene un fundamento, no tiene una base. Y todo lo que no tiene un fundamento tarde que temprano se va a caer, se va a destruir. Porque dice la palabra que Jesucristo es nuestra roca y nuestra fortaleza. Mis amados hermanos, estamos a punto de concluir esta primera prédica llamada La sabiduría de Dios contra la mente humana. Y yo le invito, de verdad, de todo corazón, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente para que el Espíritu Santo venga a reposar. Todo mundo puede caer en un momento. Su servidor puede caer en un momento. Pero lo importante es reconocer que separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Yo quiero terminar con el hijo de Salomón y ahí vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy. Ese hijo de Salomón llamado Roboam. Un jovencito, imagínese, Salomón, un joven que empezó bien y empezó a desviar su corazón por riquezas, por mujeres. Yo le pregunto, alguien que está interesado, alguien que tiene 9 horas, 10 horas diarias de trabajo, que quizás hasta trabaja sábados y domingos, pregunto, ¿tendrá tiempo para sus hijos? ¿Tendrá tiempo para sus esposas? Y aún lo más importante, ¿tendrá tiempo para Dios? Y eso es lo que estaba pasando. Salomón también estaba descuidando el corazón de un hijo llamado Roboam. Un hijo que Salomón pensaba que el darle todo, el tenerlo en una cama king size, darle el mejor carro, en la mejor escuela, lo iba a hacer el mejor hombre, la mejor universidad, el mejor curso de inglés, la mejor preparación. Pero vamos a ver en este momento cómo aún Salomón se había equivocado por también no cuidar el corazón de su hijo en la sabiduría de Dios. Dice la palabra que Salomón tuvo un hijo llamado Roboam y literalmente, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hermano, literalmente Roboam fue un hombre insensato e inmaduro. Insensato que no tomaba el consejo de los ancianos, de la gente sabia. Aquel que no tiene el temor de Dios, puede venir el mismo ángel Gabriel, el arcángel Miguel, y le puede estar hablando cara a cara, pero cuando un joven no tiene la sabiduría de Dios, se vuelve insensato, nada cree.
Y lo peor de todo es que se vuelve arrogante. No reconocen que necesitan la sabiduría de Dios. La palabra de Dios también nos da las características del rey Roboam como un hombre que no tuvo disciplina en el hogar ni en el trabajo. No fue como un David que empezó como un campesino, como un pastor de ovejas, que peleaba con oso, que peleaba con tigre, que se enfrentó a ese hombre alto llamado Goliat. Este Roboam había crecido en sábanas de seda, en desayuno a la cama. Y quiero que usted entienda, padre que me está escuchando, que si nosotros no les inculcamos a nuestros hijos ese valor del temor a Dios, de levantarnos temprano, de levantarlos, llevarlos a la iglesia, de que oren por los alimentos, el día de mañana sus hijos no van a tener ni la mínima intención de pagar el precio de lo que es de buscar a Dios. ¿Cuántos ministros hoy en día, cuántos pastores hoy heredan los llamados, heredan el llamado pastoral a los hijos, heredan el llamado pastoral a las hijas, pero nunca tuvieron el llamado, porque los llamados son de Dios, el llamado no los hace el hombre. No les hemos enseñado a nuestros hijos que es un honor servirle a Dios, pero también hay un precio muy alto que se tiene que pagar, y los hijos tienen que aprender a pagar ese precio. Porque si no, lo van a dejar a un lado como lo hizo este hombre, Roboam. No tuvo humanidad, tuvo una dureza en su corazón. Y desafortunadamente este Roboam, en lugar de consultar a los ancianos sabios, consultó a los parásitos de la corte, a sus amigos que también eran jovencitos, que eran irreverentes. ¿Cuántas veces no vemos los hijos del pastor, en lugar de que estén buscando de Dios, están por ahí chacoteando, no tienen esa reverencia? ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado. Y lo peor de todo es que el día de mañana se los levantan como pastores. Hoy en día no solamente hay una generación de apostolitis, sino también de pastores. Levantan pastores por donde quiera. Parece que se dan en macetas. Hombres que se autonombran pastores, pero no tienen una enseñanza, no tienen el llamado, no tienen ese anhelo, no han sufrido. Simplemente, y escúcheme bien, hermano, sufrir no significa que tienen que tener siempre necesidad, pero sufrir por el evangelio es saber cuál es el precio. Levantarte en la madrugada, en la mañana, estar dando consejerías, doblar rodilla. Hay muchas cosas, hermanos, que hoy en día pastores que se levantan desconocen del verdadero evangelio. Y quiero que vaya conmigo para terminar ahí con este varón llamado Roboam, que fue un hombre que dice la palabra de Dios que no buscó a Dios. Definitivamente no buscó a Dios. Y dice la palabra de Dios que lo pusieron como rey y él pidió consejo. Y vino el pueblo y le dijo, tenemos un problema, Salomón. Perdón, Salomón no. Tenemos un problema, Roboam. Tu padre Salomón nos ponía muchas cargas. Tu padre Salomón nos sacaba dinero para levantar altares para los ídolos de sus 1000 esposas. Tu padre Salomón ya nada más era sacar dinero para seguir haciendo vasos de oro, cucharas de oro, escudos de oro. Y el pueblo le pide a su hijo de Salomón, Roboam, que tuviera esa humanidad, que tuviera un corazón sensible. ¿Y saben qué hizo este rey? Déjenme decirles que quiero que usted vaya conmigo ahí. Este varón de Dios, Roboam, se alejó completamente de Dios. Completamente de Dios. Y ahí en Primera de Reyes 12,
12:8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, jovencitos de quizá 18 o 20 años. Hoy en día nuestros hijos piden más consejo a sus compañeros que venir a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo han visto buscar de Dios, porque usted no lo han visto doblar rodilla, porque usted no lo han visto yendo a la iglesia. Y si va a la iglesia se la pasa durmiendo allá, se la pasa hablando, se la pasa distraído. Y quiero que usted vea que este joven Roboam estaba pidiéndole consejo a los parásitos de la corte. Mire lo que dice ahí. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminúyenos ahora el yugo que tu padre Salomón hizo sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondió diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenes algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo los voy a castigar con escorpiones. O sea, sabiduría y mentalidad humana. ¿Y qué pasa? Que a través de este hijo de Salomón llamado Roboam, se divide, se rasga el reino. Fíjense todas las consecuencias que puede ocasionar a nuestras generaciones cuando uno como sacerdote no busca a Dios de corazón. Roboam, el hijo del hombre más sabio. Roboam, el hijo de Salomón, aquel que no solamente era sabio, sino era un hombre también lleno de riquezas, estaba dividiendo el reino. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas palabras de este hombre Roboam! Que dijo, si mi padre les hizo cargas, ahora yo les voy a dar escorpiones por no seguir la sabiduría de Dios, por seguir el consejo del hombre. Y la Biblia nos habla que entonces, dice la palabra, porque nadie es indispensable, hermanos. Que aún Dios usa lo vil y lo peor para exaltar su nombre. Y Dios aquí utilizó a un hombre llamado Jeroboam. Jeroboam, que era siervo de Salomón. Y este Jeroboam, la Biblia nos describe que era un hombre diligente, trabajador. Ahí en Primera de Reyes, ¿sí? Trabajador. Pero llegó un momento que aún este hombre Jeroboam, que era diligente, que era trabajador, que era siervo de Salomón, ¿qué cree? En un momento dejó de confiar en Dios. En un momento levantó 2 becerros de oro para que el pueblo se inclinara a ellos. En un momento levantó más altares de lo que usted se imagina. En un momento levantó sacerdotes sin el llamado. Ve, eso es lo que yo le estaba diciendo. ¿Cuántos pastores hoy en día dejan de buscar la sabiduría de Dios? Y dice la palabra que Jeroboam, este sucesor, este hombre que había tomado, el reino se dividió. Una parte la reinaba Roboam, el hijo de Salomón, y otra parte la reinaba Jeroboam. Él reinaba 10 tribus. Y dice la palabra que él levantó sacerdotes sin el llamado. ¿Sí? Ahí en Primera de Reyes 12 lo dice. Primera de Reyes 12 empezaba bien. Bueno, desde Primera de Reyes 11, 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, sirvió a Salomón. Y dice en el 28, y este varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y mire, más adelante dice la palabra de Dios que llega un profeta, Ahías, y le dijo, mira, si tú buscas a Dios, lo mismo que le dijo a David, lo mismo que le dijo a Saúl, lo mismo que le dijo a Salomón, si tú buscas a Dios, si tú le sigues, si tú sigues sus estatutos, si tú sigues sus caminos, te va a ir bien porque vas a estar buscando la sabiduría de Dios. Lo mismo le estaban diciendo a Jeroboam, si tú buscas a Dios. ¿Y sabe qué hizo este Jeroboam? Mira ahí Primera de Reyes 12,
12, 28. Y habiendo tenido consejo, mire, aquí la Biblia dice que habiendo tenido la sabiduría de Dios, Primera de Reyes 12, 28, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Era lo mismo que estaba pasando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ese becerro no era ahora uno, ahora eran 2. Jeroboam estaba levantando esos becerros. La gente se inclinaba a ellos. Y lo peor de todo, en el 31, ahí en el 12:31 dice: e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, los hijos de Leví eran aquellos que tenían ese llamado para cierta área, para quizá la parte de la alabanza, de la adoración. Y quiero que usted entienda conmigo hoy. Muchas veces decimos: ay, el hermano toca guitarra, toca el saxofón, pero quizá no buscan a Dios, no tienen la sabiduría de Dios y desgraciadamente los ponen en la alabanza, y lo único que está haciendo esos jóvenes es llevar címbalo que resuena, pero no están transmitiendo una verdadera adoración. ¿Y cómo son los verdaderos adoradores? Dice la palabra: en espíritu y en verdad. Dice la palabra que levantó sacerdotes sin el llamado. Otra vez, de los pastores que están levantando ministerios, o hoy en día todos los pastores que se levantan sin el llamado. Cambió las fechas de los estipulado por Dios, porque la palabra de Dios dice que era en el mes séptimo donde se tenían que hacer estas fiestas. Y Jeroboam, este siervo de Salomón, dijo: no, ahora la vamos a hacer en el 8º. ¿Cuántas veces hoy en día? No, es que pues ahora ya no basta con orar por los enfermos, ahora hay que pegarles, ahora hay que cachetearlos para que reciban al Espíritu Santo. Ya no basta con tener el llamado pastoral, ahora hay que llamarnos apóstoles, profetas y ungidos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cambian las fechas, distorsionan la palabra de Dios por la mente humana. Y aquí lo vemos donde dice la palabra de Dios, dice también la emoción que tenía Jeroboam, saltaba de inventar cosas que se le ocurrían. Dice en el Primera de Reyes 12:33, sacrificó pues sobre el altar que le había hecho Betel a los 15 días del mes 8º, el mes que él había inventado en su propio corazón. ¿Dónde lo hizo? En el corazón ya no estaba Dios, ya estaba su propia mente, su propia sabiduría humana. E hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam ya no había buscado a Dios. Tomó en vano todas las palabras que Ahías, este profeta, le había hecho. Y tanto Roboam, hijo de Salomón, como Jeroboam, los dos desviaron su corazón. Hermanos, son tiempos difíciles. La Biblia dice que en los postreros días muchos falsos profetas se levantarán en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice la palabra que Jesucristo dice la palabra que Jesús les decía: Señor, pero en tu nombre echamos fuera. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermanos, estamos viviendo situaciones muy difíciles hoy en día. Ya no asegura, si usted no tiene el Espíritu Santo, ya no asegura que usted llegue a una iglesia cristiana esté recibiendo buena enseñanza. Cuando usted busque una iglesia, siempre fíjese que todo lo que se predique sea cotejado con la palabra de Dios, que venga cimentado en la palabra de Dios, que el pastor siempre busque la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, en esta hora quiero darle gracias a Dios por este tiempo y seguirles invitando a que nos sigan escuchando para que juntos podamos aprender de todas las maravillas y todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a seguir viendo la historia de los reyes de Israel, pero yo quiero que usted tome conciencia que el dejar la sabiduría, que el dejar de buscar a Dios puede ser lo más triste y doloroso que usted puede tomar en ese momento, el quitar a Dios de su vida. Yo le invito a que busque de Dios, a que reflexione, a que se ponga cuentas con Dios,
Vamos a orar ahí donde usted está. Vamos a pedirle que Dios, si usted es pastor, si usted es un sacerdote de su casa, que Dios le levante aún de ese lugar donde se ha estancado, donde quizá usted ha reconocido más la sabiduría del hombre, las cuestiones materiales, que la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias por la vida, no solamente de la iglesia, Padre, por todos los hermanos que nos escuchan en todo el interior y el exterior de la República Mexicana, aquellos hermanos que nos siguen en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, Señor. Bendigo a todos aquellos hermanos. Te pido que tu Espíritu Santo sea siempre guiándonos a la sabiduría que es tu palabra. Jesucristo, te reconocemos como nuestro único Salvador. Bendigo la vida, Señor, de todos los sacerdotes que gobiernan sus casas, de los jóvenes, de nuestros hijos. Bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa. Espíritu Santo, te doy gracias y te pedimos que siempre nos mantengas humildes, Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar tu sabiduría, Señor. Reconocer que siempre necesitamos de ti, Señor. Reconocer que la sabiduría siempre va a traer misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hemos entendido que la sabiduría reposa en el corazón del hombre y que la sabiduría humana reposa en la mente, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.